no sé si lo sabrás, pero has estado trabajando hasta el día de hoy para pagar al Estado desde principio de año, desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto, los trabajadores españoles trabajan e ingresan dinero solamente para pagar impuestos. A partir de mañana ya serás libre y todo lo que ganes desde mañana hasta el 31 de diciembre será el dinero que se te queda. Sí, después de 7 meses y 20 días al año haber estado trabajando como un esclavo, una esclava para el Estado. Sí, señor. Esta es la cruda realidad. Trabajamos más de la mitad del tiempo para pagar impuestos, mientras en España se revelan dos datos económicos demoledores esta semana. El primero de todos, se dispara la deuda pública. El segundo, importante también, España es el país de la zona euro con el mayor encarecimiento de los precios. Se dispara también la inflación. Los españoles cada vez más empobrecidos, mientras el gobierno no para de sacar campañas y utilizar sus terminales mediáticas para romantizar la pobreza. ¿Qué es esto de romantizar la pobreza? La nueva estrategia de manipulación, táctica más bien de manipulación que se ha sacado de la chistera el gobierno para, a través de los medios de comunicación afines, hacerte creer que no eres pobre, que como en la antigua DDR, como en la antigua Alemania soviética, hacerte creer que vives mejor que los alemanes de la Federal, de la de Occidente. Qué curioso que después, cuando se derrumbó el muro, los que se fugaron de una zona a otra fueron precisamente los que huían del comunismo. Acompáñame en este vídeo porque te voy a dar toda una serie de datos y te voy a mostrar en qué consisten estas tácticas de manipulación para hacerte creer que vives mejor de lo que tú crees. Y ojo, quédate hasta el final, porque si crees que esta es una prerrogativa exclusiva de España, no, no, no. Te daré un dato, te compartiré una noticia que proviene de la Alemania. Parece mentira, precisamente esa Alemania que cuando se unificó los comunistas, los que venían de la parte soviética comunista, se fugaron a la federal y con el paso de los tiempos, prácticamente 40 años después, han logrado convertir a toda la Alemania en la antigua DDR. Terrible. Vamos con el vídeo. Venga. Así es, te voy a compartir toda una serie de noticias que han salido. Esta es la primera, la titulaba hoy El Español. Hoy los españoles dejamos de trabajar para el Estado. La liberación fiscal se ha retrasado 50 días desde que llegó Sánchez. Es decir, que desde que llegó Pedro Sánchez al poder, hemos ido incrementando paulatinamente los días que dedicamos a trabajar para el Estado. Antes terminábamos en junio, allá para el 20 de junio, si no recuerdo mal, y ahora estamos prácticamente casi, bueno, 2 meses después, a 25 de junio aproximadamente, ahora el 20 de agosto. Es terrible esta noticia. Cada contribuyente, decía La Razón, trabaja 7 meses y 20 días al año para pagar a la agencia tributaria. Y tú dirás, oye, pero ¿cómo puede ser si tenemos, bueno, está bien invertido, porque tenemos cada vez mejores carreteras, cada vez mejores trenes, los trenes son cada vez más puntuales? No, todo lo contrario. Nunca sabes cuándo vas a llegar con el tren, nunca sabes si en verano el tren se para o tiene que pasarte un día entero al sol en la explanada, en el medio de la nada, o se para el aire acondicionado o directamente descarrila y la palmas, como pasó en Adamuz. Es terrible. Vamos, tomas el tren y te juegas la vida en las carreteras, cada vez más baches, el mantenimiento no se está realizando, es terrible la situación. Entonces te preguntas, ¿en qué se va a gastar el gobierno el dinero? Pues muy sencillo, para que veas cómo se gasta el gobierno el dinero y en qué se lo gasta, cómo beneficia tanto a los españoles. Noticia de esta semana, España, otros 17.000 millones de euros para Ucrania a fondo perdido, titulaba Pedro Baños. Mientras dejan desprotegidos territorios nacionales, permiten invasión de Ceuta, amenazado por nuestros enemigos seculares. Acuérdate de esto también cuando te digan que los impuestos con los que te saquean son para sanidad y educación o para tu propia seguridad. Pregúntaselo a esas 20, ya van las niñas que han sido violadas en Ceuta, ¿no? Y todo porque, bueno, niñas, mujeres, y todo porque el gobierno se lo piden, al gobierno se lo piden quienes realmente dirigen la política nacional. El artículo es de La Razón, ¿bien?
España, 17 millones de euros para Ucrania a fondo perdido. Bueno, esa es una manera de gastarse el dinero. La otra manera de gastarse el dinero es, en lugar de invertirla en tus hijos, invertirla en los hijos que los marroquíes envían a España para que puedan establecer su base logística aquí, puedan tener un permiso de residencia, finalmente después un DNI, un pasaporte. Y, ojo, hijos que no sabemos si pertenecen a servicios secretos de Marruecos o directamente que provienen de la mocromafia. Hemos tenido dos casos en los últimos días. El caso de este muchacho que está te lo voy a poner aquí, que está en la playa de Ceuta, tan contento haciendo el campamento de verano con sus amiguetes. Un chico, un joven que está huyendo de la guerra, ¿no? Y de la pobreza. Es el mismo que tú ves en su Instagram con motos de agua, con perretes, celebrando el cumpleaños en moto. Qué curioso, ¿no? ¿De dónde sacará el dinero y qué vendrá a hacer este hombre y para quiénes de Marruecos estará trabajando una vez que le hayamos regalado un DNI? O como la estafadora Wafae Atid, ¿no? Esta es la estafadora que el país te la vende así. Música lacrimógena. To leave Morocco because I'm not believing in religion, and my family, they are believing in Islam and wearing hijab and niqab. Una niña oprimida por el Islam que pero en su Instagram con más de 8.000 seguidores ya es una influencer. ¿Quién sabe si una narco-influencer como el chico que hemos visto antes, ¿no? Porque la niña tiene una vida de lujo viajando por todos los países del mundo. Dime tú si tus hijos han tenido la oportunidad de ver un partido de la Eurocopa, de viajar a Dubái, de viajar a Arabia Saudí, de viajar a muchos países, ¿no? A gastos pagados, parece ser. Terrible, terrible lo que tenemos. Wafae es la heroína de las invasiones marroquí, aplaudida por la progresía española, la pobre chica que asaltó España por Ceuta y solicita asilo político. En su Instagram se ve cómo ha recorrido medio mundo con la bandera de Marruecos. Con la bandera de Marruecos. Aquí la vemos. Quién sabe si incluso es una espía de Marruecos, ¿no? Una prostituta, ¿no? Esa es una manera de gastar el dinero invirtiéndolo en los hijos de la gente de fuera en lugar de tus hijos, o invertir el dinero por parte del gobierno de Pedro Sánchez en esta parejita feliz, ¿no? Ya sabemos el motivo por el cual Jesús Calleja fue a visitar a la Mareta Pedro Sánchez, fue pedirle que comprase Radio Televisión Española sus nuevos formatos, 1,68 millones de Radio Televisión Española, la productora de Calleja, y ahora quieren ficharlo. Radio Televisión Española explora fichar a Jesús Calleja, mientras su productora Danskar recibió 1.682.519 euros de Radio Televisión Española en 2025 por distintos contenidos. Entre ellos, Me meto en un jardín de Mercedes Milá, que por sí solo supuso 701.016 euros. Y aquí aparece el dato que dispara las preguntas. Calleja es copropietario de Zanskar y ahora Radio Televisión Española estudia convertirlo en uno de sus rostros estrella. No es ilegal, pero cuando hablamos de dinero público, contratos y fichajes, la transparencia no puede ser opcional. Interesante, pero bueno, si no es Calleja, es el famoso fichaje de Broncano. No olvidemos Jesús Calleja, que se ha descubierto además que fue peluquero de Zapatero, y con esto ya te lo digo todo. Gastárselo también en enriquecer a las prostitutas mediáticas. Prostitutas me refiero a hombres y mujeres, ¿no? Si hasta este momento ha sido Javier Ruiz, Cintora, Sara Santaolalla, no olvidemos quienes están al mando de Radio Televisión Española. Aquí tenemos la exdirectora de El Plural, Angélica Rubio, que recibió una de esas poltronas que vinieron el día después de la Dana, de ese reparto infame del PSOE y Sumar, de lo que era el Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Otra manera de gastar el dinero por parte del Estado es, lo había anticipado ayer y al final fue así, pues las televisiones públicas al rescate de la Liga Femenina. Finalmente, esa Liga Femenina de la que nadie ya quería comprar los derechos, bueno, los ha comprado Radio Televisión Española, los ha comprado para permitir emitir 4 partidos. Imagínate, bueno, eso va a hundir Radio Televisión Española. Esto lo comunicaba así RTV, la Liga F para todos en Radio Televisión Española en las próximas 3 temporadas
con los mejores partidos que se verán en Teledeporte y RTV Play, con la emisión garantizada de uno de los clásicos entre Barcelona y Real Madrid. No, el clásico Barcelona-Real Madrid no es un clásico de clubes, es un clásico de hombres, ¿no? Pues no necesariamente tiene que reflejarse, ¿no? Que Madrid-Barça en féminas sea el partido que lleve tanta expectación como el masculino, ¿no? La liga femenina contra las cuerdas, simplemente esto lo decían hace 2 días, ninguna televisión quiere retransmitirla a 2 semanas del inicio, pese a que su precio ha bajado de 7 a 2 millones. Y de 7 a 2 millones, al final, Radio Televisión Española, tengo entendido que la ha adquirido los derechos por 1 millón de euros, ¿no? Fíjate cómo la han tenido que deflacionar para gastar el dinero en esto, ¿no? Fíjate, en todo lo que se gasta el dinero, el gobierno de Pedro Sánchez, nuestro dinero, que con tanto ahínco tenemos que trabajar hasta el 20 de agosto para pagárselo al Estado y, mientras tanto, aún así, incrementando nosotros los días de los que trabajamos para el Estado, aún así, crece la deuda pública. Esto es increíble porque el dinero, el gobierno, eso significa que el gobierno que lleva 3 años sin presentar presupuestos, está gastando mucho más de lo que ingresa y nos está obligando a nosotros a pagarles mucho más. No solo está gastando más porque nosotros le estamos dando más dinero, sino que además se está endeudando más, ¿no? La deuda pública sube un 4,2 en junio y marca un nuevo máximo de 1,76 billones de euros. Nunca ha estado la deuda pública tan elevada en España. Tan es así que la razón, decía Sánchez, dispara la deuda pública del Estado en 569.000 millones desde que es presidente. La deuda asciende ya a 1,763 billones de euros, récord histórico, pero la deuda real supera los 1.912 billones, son tantos números que no lo sé leer, con un agujero de 39.300 euros para cada español. Eso significa que cada español, incluso el hijo que te van a hacer mañana, van a hacer que le debe al Estado. En teoría, el Estado debería recuperar de él 39.300 euros. Menos mal que vienen los marroquíes a Ceuta para trabajar por nosotros, ¿no? O vivir de ayudas, tendría que preguntarse uno, ¿no? Dicen que el déficit, dicen que el balance es a perder, que la mayoría de las personas que vienen, que está viniendo en los últimos años, es más el dinero que el Estado está pagando en ello del que recupera, por tanto, mejor que no vengan, ¿no? Cualquiera podría extraer estas conclusiones. Mientras tanto, la economía no se sostiene y un indicador de que la economía no se sostiene es esto que tituló el debate: el todo incluido del Inserso sale a deber. Los hoteles valencianos se plantan, incluso aquellos hoteles que vivían del Inserso porque tenían y esto le permitía planificar mejor la temporada, estabilizar sus ingresos, porque los acuerdos, ¿no?, con el Inserso permitían un flujo constante de ingresos y además ingresos garantizados, se están dando cuenta de que el modelo del Inserso ya no se sostiene. Es decir, se ha agotado incluso el margen por el que a los hoteles les convenía contratar, licitar, ¿no?, las plazas del Inserso. Ya no sirve, ya no basta, ya no compensa. Los hoteles se lo están pensando, prefieren cerrar la temporada porque salen a perder. Las licitaciones y, digamos, los límites económicos que el Estado establece para las licitaciones son tan bajos respecto al incremento de los precios que ya los hoteleros prefieren directamente no trabajar porque dan pérdidas, son demasiados problemas, es terrible. El todo incluido del Inserso sale a deber, los hoteles valencianos se plantan ante el gobierno, este modelo no es sostenible. No olvides, aquí lo tenemos, España líder de inflación entre las grandes economías de la Unión Europea en julio con un 3,9%. La inflación, decía la Gaceta, en la eurozona sube al 2,9% en julio, pero cuidado con España, que se distancia con un 3,9%, es decir, ojo, en España la inflación sube un 150% respecto al resto de Europa. Eso es importante. La inflación de la eurozona en 2,9%, la inflación de España en 3,9%. No es un 150%, es más bien, perdón, un 33%. Es un 33% más, prácticamente. Un punto más de 3, ¿no? Es brutal. Y mientras tanto, los españoles hacen como hace el gobierno, no pudiendo llegar, que necesitando dinero, en lugar de reducir su gasto, será que a lo mejor no le da para reducir el gasto, recurren a micropréstamos incluso para ir de vacaciones. Terrible. El 16,3% de los préstamos que se solicitan se destinan ya a financiar los viajes y el ocio.
casi el doble de hace 2 años, vacaciones tirando de crédito. Creemos que es una situación coyuntural, pero el empobrecimiento es constante, gradual y progresivo. Y cuidado, porque cuando uno tiene que pedir préstamos para algo que es totalmente, no digo innecesario, pero prescindible, como irse de vacaciones. Yo este año es el primer año que no me he ido de vacaciones en muchos años. También para mí se han reducido los ingresos de YouTube. Ha sido un desastre. Y ojo, porque además el gobierno se está buscando cada vez más fórmulas para recaudar. Una de ellas es que incluso ir a la playa comience a ser de pago. Esto es lo que salió. Empiezan a cobrar por entrar a una playa de España. Pronto se extenderá a todo el país. Fíjate. Esta es la primera vez que me cobran por entrar a una playa. Estamos en Almería, más concretamente en el Cabo de Gata, y son 6 euros la entrada a una playa y me gustaría saber vuestra opinión. De 8 a 8. Las playas son espectaculares, para mí merece cada céntimo, pero me gustaría saber qué opináis en el sentido de que al final yo creo que todo el mundo tiene que tener derecho a acceder a una playa gratuitamente, siempre y cuando se comporte de manera cívica, pero ya os digo, ¿qué opináis vosotros de esto? Para mí merece la pena. Es que aquí pone que esos 6 euros para el mantenimiento y conservación de la pista de acceso, naturaleza, limpieza de playa. Esta es la primera. Efectivamente, yo que provengo de Italia y de Cerdeña, en Cerdeña ya es tiempo que se cobra para ir a determinadas playas, porque son playas que están alejadas, que al ayuntamiento le cuesta mucho hacer el mantenimiento, porque no hay servicios en esas playas y que dotarlo prácticamente de una pasarela mínima, de un aparcamiento que esté en condiciones y de unos baños y de un servicio de recogida de basura, supone un gasto importante. Y yo, sinceramente, bueno, estoy contento de pagar cuando voy a Cerdeña para la playa, porque veo que los aparcamientos están mejor cuidados y son mucho más accesibles, eso sí. Pero bueno, entiendo yo que es un coste más que tienes que afrontar y esto te obliga a tener ya que comenzar a elegir a qué playas ir, porque habrá playas de primera, playas de segunda, sin contar con si quieres alquilar después una sombrilla, una tumbona, etcétera, etcétera. Bien. Y claro, ante este escenario, el gobierno se tiene que inventar una serie de recursos de manipulación para hacerte creer que con todo esto, aún así, vives en el primer mundo y no eres pobre, ¿no? ¿Y cómo te lo trata de demostrar? Bueno, con artículos, bueno, publicaciones, mejor dicho, como esta, ¿eh? Eres rico y no lo sabes. Esto salió hace 2 veranos, en 2024, en la televisión, en La Sexta, ¿no? Hacerte creer que con una renta de más de 30.400 euros tienes una renta alta, eres rico, ¿no? Esto salió en la tele, en la terminal mediática de La Sexta. Eres rico y no lo sabes. Bueno, no sé si era La Sexta o era Antena 3. ¿Eh? Fuente, la OCDE. Ojo, ¿cómo saber en qué clase estamos? Baja, hasta 11.500 euros. Media, hasta 30.400 euros. Alta, más de 30.400 euros. Es decir, que con una renta que puede ser media en España, casi con el salario mínimo, con el salario mínimo ya estás en una renta media, ojo, a día de hoy. Y con un salario un poquito más del mínimo, ya eres rico. Terrible como tratan de manipular tu percepción y efectivamente se disparan los precios, se dispara la inflación. Lo decía Pablo Aro, la subida de precios obliga a más de la mitad de los españoles a recortar su consumo de carne y pescado. Próximo artículo de Lo País, comer lata, la nueva moda que arrasa entre los jóvenes españoles. Esto es a donde vamos, a publicaciones donde tratan de convencerte de que tienes que dejar de comer carne es malo, mejor que comas lata o comas hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque así reduces tu gasto y no tienes que estar pensando de que no llegas a final de mes, ¿no? Es tremendo. Esta es una de las manipulaciones, el hecho de que te digan que no comas carne, pero hay más manipulaciones. También lo hacen a través de otras publicaciones como la de ayer, ¿no? Chema Garrido, el plural, el que ha sustituido a Angélica Rubio, precisamente. Fíjate, última hora, se confirma la exclusiva adelantada por el plural el pasado 5 de agosto. Ayuso vive en un inmueble ubicado en una excelente urbanización de Madrid. En esta ocasión no es un ático, pero el alquiler superaría los 24.000 euros al año. Ojo, 24.000 euros al año de alquiler en Madrid, que viene a ser 2.000 euros al mes. En Madrid. Tú me dirás, conociendo cómo están los alquileres en Madrid, si esto es una vida de lujo. Pero te quieren hacer creer que gastarse 24.000 euros anuales en alquiler, que viene a ser 2.000 euros al mes, es ser rico, ¿no? Ayuso es rica, hace la vida, ojo, la vida de un marajá, ¿no? 24.000 euros de alquiler en Madrid y lo venden como noticia, como una exclusiva.
Fíjate a dónde llega, ¿no? Dice Willy Toledo, la noticia es que paga 2.000 euros al mes en Madrid. Y ojo, todo esto para enmascarar, lo decía Marcos de Quinto, ¿qué creéis que paga el ministerio para las zonas donde vive Yolanda Díaz? Ese famoso ático, ¿no? Donde vive también Yolanda Díaz. O el de Óscar Puente. Fíjate, el alquiler que Puente debería estar pagando y no paga, que entiendo que se lo paga el Estado, por el piso propiedad de todos los españoles que disfruta junto al Congreso de los Diputados es de 96.000 euros al año, que viene a ser 8.000 euros al mes. Es decir, critican a Isabel Díaz Ayuso y te hacen creer que está pagando de alquiler 24.000 euros al año, 2.000 euros al mes, induciéndote a pensar que ese tipo de alquiler ya es para ricos, como que si tú estás pagando 1.500, entonces piensas, oye, pues entonces yo también soy como Ayuso, ¿no? Bueno, ojo, para luego enmascarar que los ministros que viven de un piso público deberían estar pagando prácticamente 4 veces más, ¿no? Tremendo. Tremenda la manipulación. Esta es otra maniobra, pero fíjate, otra manipulación es esta. Te quieren hacer creer que eres rico si no puedes irte de vacaciones, ya que tienes la oportunidad de disfrutar. Eres un privilegiado, no rico, pero un privilegiado, ya que si no te vas de vacaciones y vives en una ciudad y no puedes irte, porque puedes disfrutar de la ciudad en el mejor momento del año, ¿no? Terrible. Fíjate, los estudios, ya veremos qué estudios, vamos, la Universidad de Harvard se ha dedicado a hacer este estudio. Bueno, la de Harvard precisamente podría hacerlo, que son todos unos woques. Los estudios demuestran que los españoles optan cada vez más por no viajar en agosto y disfrutar de las bondades que ofrecen sus ciudades. Verbenas, conciertos y la posibilidad de encontrar aparcamiento y mesas sin reserva. Bueno, vente a Murcia, donde la mayoría de los restaurantes están cerrados de vacaciones y con el calor que hace no puede ni siquiera estar en una terraza por la noche. Terrible, terrible lo que tenemos aquí. Te hacen creer que si no puedes irte de vacaciones eres un privilegiado y te hacen creer que es una nueva moda permanecer en la ciudad, como para que ni siquiera te plantees, mira, este año no voy a ir de vacaciones. Qué bien, así no tengo que hacer cálculo porque no tengo el dinero. Mira, pero ya formo parte de la moda, soy el nuevo progre, el nuevo, wow, qué bien, ¿no? Qué guay que soy. Mira, puedo disfrutar de la ciudad ahora que la gente se ha ido. No, era un puto progre de mierda, un puto pobre de mierda, mejor dicho, que no puede irse de vacaciones, pero te quieren hacer creer que estás a la moda, ¿no? Tremendo. Otra maniobra de manipulación es esta, inventarse el Día Mundial de la Persona Peatonas de la persona peatón, el Día Mundial de los Peatones. Sobre esto de las personas peatonas y de la redundancia por el sesgo de género hablé ayer en el vídeo de ayer, pero fíjate, se inventan, sabes que el tema de los días mundiales pertenece, creo que a la ONU, a una organización globalista que cada día del año, para todas las causas afines a la Agenda 2030, se inventa un día para sensibilizar a las poblaciones del mundo. Ahora es el Día Mundial de los Peatones, para convencerte de que es bueno ser peatones y que no tener coche no debes vivirlo como, en fin, una imposición debido al hecho de que no te lo puedes permitir, ¿no? Esto es lo que decía Juan Soto Ibars, ¿no? Puestos a alargar innecesariamente personas con desposesión automovilística y motricidad natural normativa. Terrible, es decir, no te preocupes si no te puedes permitir un coche, porque tú, como peatón, al menos tienes un día al año para celebrarlo, ¿no? Anda, qué compensación. Lo último, bueno, sobre la movilidad tenemos, recordarás, la campaña de Pedro Sánchez, más transporte público y menos Lamborghini. Impulsar el transporte público en las ciudades para que veas innecesario plantearte la compra de un coche, ya que muy probablemente no te lo puedes permitir, y al no podértelo permitir, comenzarías a cagarte en todo diciendo que cómo puede ser que te has empobrecido, que no dispone de la posibilidad de adquirir un coche como la tuvo a lo mejor tu padre, ¿no? Tremendo, tiene que pensarlo, que nuestra generación vive con 2 personas en la familia trabajando para reunir el dinero y a veces llegar, sí, a final de mes, pero no permitirse el poderse comprar una segunda casa. La generación de nuestros padres, la mayoría trabajaba uno solo en la familia, todos podían ir a la universidad e encima quedaba dinero para comprar una segunda vivienda en la playa. Hoy trabajan 2 y ya tienes que ver a quién le vas a pagar la carrera y si pagándosela vas a poder llegar a final de mes. Terrible eso de impulsar el transporte público para que no te plantees la necesidad de tener un coche, porque si no te descubres pobre
Y no olvidemos también el transporte público, con eso también de reducir los viajes en avión para que viajes en tren y potenciar el tren, ¿no? Fíjate que hoy además, esto lo ha publicado Libertad Digital, Óscar Puente ha llegado a Valencia a presentar los nuevos trenes para impulsarlo y, oye, ¿te acuerdas eso de las vías completamente renovadas? Bueno, Óscar Puente fue a presentar unos trenes supuestamente nuevos y a la postre se ha descubierto, Libertad Digital se ha hecho eco del timo de Óscar Puente, lleva a Valencia trenes ya usados y asegura que son los más nuevos. ¿Qué te parece? Tremendo, ¿eh? Trenes usados y asegura que son los más nuevos, sea lo más nuevo de lo que dispone el ministerio, pero desde luego no son nuevos. Una vez más, estamos con el trilerismo, con la prestidigitación lingüística. Acuérdate de las vías completamente renovadas de este trilero. Terrible, ¿no? Y así como llegamos, ¿no?, a la serie de la moda de quedarse en la ciudad de vacaciones para disfrutar de la ciudad, o ir en bici por respetar el medio ambiente, o el día del peatón para justificar por qué no te puedes permitir un coche, o el co-living para tener redes de apoyo emocional. No te vayas a vivir solo, alquílate una habitación que es mejor. Es la nueva moda porque así al menos puede tener una red de sustento emocional, que la soledad para la salud mental está muy mal, ¿no? Viajar de pie en avión, esta era otra. Ahora lo último es ir a los conciertos para solamente escucharlos. Sí, 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 has entendido bien, ir a los conciertos para solamente escucharlos. No me dirás que no estamos romantizando el empobrecimiento. Sí, esta es la nueva moda. Salió para los conciertos de Bruno Mars. Se establecieron una serie de entradas de audio only. Hemos pasado en una semana del discurso en las redes sociales sobre los hoteles adults only a ahora las entradas audio only. ¿Qué significa entradas audio only? Son entradas en lugares del estadio donde se tiene el concierto, donde no es posible ver al escenario. Muchas veces están incluso detrás del escenario. No puedo ni siquiera imaginar qué mierda de acústica pueden tener. Bien, en el concierto de Bruno Mars, por ejemplo, esas entradas se vendieron a 70 euros. 70 euros. En fin, una forma de justificar las entradas para pobres, ¿no? Bruno Mars abre el debate de las entradas audio only. Son entradas que no distan mucho de la experiencia de escucha en casa, ¿eh? Por unos 70 euros comprabas el derecho a estar dentro del estadio sin ver el escenario ni las pantallas gigantes donde se proyecta el artista. Es decir, tú pagas 70 euros porque a lo mejor no te puede permitir los 120, pues si hay una familia, ¿no? No te puede permitir 120 euros de entrada por 4 miembros, pues entonces, ¿qué haces? Pues te va a la zona donde no se ve nada, pero lo escuchas como si estuvieras en tu casa, ¿no? Para eso me quedo en mi casa, ¿no? Conéctame un streaming, pago 1 euro y escucho el concierto por 1 euro en streaming. A lo mejor más gente lo va a hacer, va a optar por esa modalidad. Pero no es más que tirar de creatividad para justificar que, en fin, vender entradas para pobres, en el fondo. En fin, fíjate, un super fan que quiere vivir la experiencia. Además te lo venden como, compra la entrada por 70 euros y tendrás una experiencia de escucha como si estuvieras en tu casa. Bueno, hay que ser gilipollas, pero literalmente gilipollas, para gastarte 70 euros y escuchar un concierto como si te estuvieras escuchando el disco en casa. Para eso te quedas en casa. Pero ¿a dónde vamos? Vamos a lo que precisamente decía Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Un país empobrecido, resignado y sumiso. La receta de Sánchez para mantenerse en el poder. Estaba replicando un artículo de El Español que refleja precisamente la situación económica que tenemos en España, cada vez más empobrecidos, cada vez más sumisos, cada vez más indefensos, con esa indefensión aprendida de estar ante un gobierno de corruptos que hace lo que quiere, se sale siempre con la suya, nadie dimite, y encima te tratan de manipular con toda una serie de campañas para cambiarte la percepción y hacerte creer que no eres tan pobre como en el fondo lo eres. Y claro, esto cuela sobre todo entre los jóvenes que no han conocido la España de los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y, ¿por qué no?, incluso la de 2007. Esos años fueron impresionantes, impresionantes. Aquello que los hemos vivido, los hemos disfrutado, sabemos lo que significa vivir en un país con estado de bienestar realmente, mientras que los jóvenes de hoy no lo han conocido. Son como esos leones nacidos en cautividad en una jaula que, bueno, le proporcionan comida, están demacrados y le hacen creer que son libres porque nunca
han disfrutado de la real libertad que se tiene en corretear por la sabana, ¿eh? Y disfrutar, ¿no?, de poder tener un campo infinito de posibilidades a tu alcance. Posibilidades que lamentablemente las generaciones actuales que nacen con una pierna atada a un palo con una cadena no son conscientes que se han perdido mientras existe este gobierno. Quién sabe, a lo mejor un día incluso le quitarán el palo, pero aún así, esos niños, esos jóvenes que habrán aprendido a ser mansos, seguirán donde están, viendo sus Netflix, yendo con el patinete y considerando que, ¿para qué meterse en una hipoteca si al final uno no sabe dónde va a parar? La vida te lleva a un sitio, a otro. Y esos son los razonamientos que hacen las juventudes actuales, ¿no? Justificando básicamente, haciéndose una razón a la situación que están viviendo porque no han experimentado y no tienen un término de comparación entre aquello que están viviendo y aquello que podría ser realmente vivir en un estado de bienestar. Pero te dije que te esperaras hasta el final porque si crees que esto está ocurriendo solo en España, te estás equivocando. Hay países que incluso están peor y uno de ellos es Alemania. Es Alemania que experimentó la reunificación, donde una parte, la mitad de los alemanes saben, se supone que saben lo que significa vivir en un país comunista. Bueno, esos que huyeron de la Alemania comunista a la Alemania federal occidental, al final han conseguido convertir toda Alemania en una Alemania social comunista. Es terrible el nivel de invasividad, si podemos llamarla así, que tienen las instituciones para decidir en el espacio privado de las cuatro paredes de casa de una persona. Este es lo que titula La Razón. Un ayuntamiento prohíbe a un vecino instalar una ducha en su casa para evitar que el barrio parezca demasiado caro. Parece ser que esta ducha tiene una alcachofa más grande que permite una ducha mucho más agradable, mucho más premium, y no puede instalarla en su propia casa. Esto es comunismo puro. El distrito de Kreuzberg obliga a un residente a desmontar una simple alcachofa de ducha a considerarla una mejora de lujo que podría elevar el valor de los pisos y, por tanto, disparar los alquileres y generar un problema social. Fíjate cómo, en base a un perjuicio supuesto, presunto, presumible, futurible, fantasioso perjuicio social colectivo, para evitar un posible perjuicio colectivo, lo que hacen es aplicar un prejuicio sobre el individuo. Ese es el colectivismo más rancio. Es tremendo. Leyendo la noticia, dice que el ayuntamiento ha prohibido la instalación porque puede encarecer el barrio y alterar, por tanto, su carácter social, porque es un barrio humilde. Quiere decir, te obligo y te condeno como ayuntamiento y dirijo tu privacidad para evitar que prosperes, básicamente. Y yo me pregunto, ¿cómo habrá llegado el ayuntamiento a meterse entre las cuatro paredes de la casa de esa persona? Entiendo yo que es un barrio social, las viviendas son sociales y toda obra posiblemente requiere de ¿por qué no?, un permiso, ¿no?, de obra por parte del ayuntamiento, y cuando ha presentado el proyecto se lo han denegado. Hasta este punto. El afectado es Casper I, de 43 años, que vive desde hace una década en la zona, pero la autoridad local le comunicó que añadir una alcachofa de ducha en su baño, que ya cuenta con una bañera, constituye una mejora de lujo incompatible con la normativa de conservación social que rige en el distrito. La carta oficial que recibió esta gente, la retirada es necesaria para preservar la identidad del vecindario y cumplir con los requisitos del distrito. Aquí eres pobre y pretenden hacerte creer que no lo eres. Allí eres pobre y te obligan a mantenerte pobre para tener que pagar, entre otras cosas, los misiles de los ucranianos en una guerra inútil. Así nos va. Con esto es todo. Me gustaría saber, en todo caso, qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque así en el momento en el que publique el próximo vídeo, ahí nos encontraremos.